Muy buenos días a todos, a todas. Tenemos presencial al diputado Moreira y estamos en línea en este momento con el diputado Lavín, Rey y Calisto. El acta de la tercera sesión se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la cuarta sesión queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria nos dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se recibió el siguiente documento, nota del jefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente de fecha 29 de agosto, mediante el cual comunican que el diputado Cristian Moreira Barros reemplazará al diputado Juan Antonio Coloma Álamos durante la sesión de fecha 30 de agosto. Esa es toda la cuenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta, colegas? ¿No? Bueno, pasamos entonces directamente a la orden del día. También se nos ha agregado el diputado Durán. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión, lo vamos a reiterar, esto es reunir antecedentes relacionados con las actuaciones del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes, debiendo analizar las gestiones y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias, a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población. Para estos efectos, según nuestro calendario, el día de hoy está invitado el secretario ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional de Energía, señor Marco Antonio Mancilla Ayancán, junto a la coordinadora de gabinete, la señorita Andrea Olea. Muy buenos días, señor Mancilla. ¿Está conectado? ¿Sí? Sí, ahí lo vemos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, usted ya escuchó el objeto de nuestra comisión, ¿verdad? Y nos gustaría que nos pudiese contar en términos generales cuáles son las facultades de la Comisión Nacional de Energía, cómo se compone, y luego abocarnos específicamente al tema que nos compete respecto del sobreprecio cobrado por Metrogas a sus clientes. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por tu intermedio le solicito autorización para compartir una presentación que tengo preparada. Perfecto, le pedimos inmediatamente si a continuación puede enviarnos la presentación para divulgarla en nuestro WhatsApp de la comisión. Ya. Allí está. Le pido que me confirme que se vea correctamente. Aquí la estamos viendo en pantalla. Denos un segundo porque la tenemos en el computador, pero no en la pantalla. Denos un segundo para coordinarlo, por favor. No se preocupe. Quizás si no me puede mandar al correo para por lo menos mandar. Sí, ¿la podría mandar en este momento el correo, por favor? ¿A qué correo? Sí, no hay problema. La coordinadora de gabinete que me acompaña, Andrea Olea, la va a enviar al correo correspondiente. cdias@congreso.cl. Mientras tanto, cuéntenos, señor Mancilla, ¿usted está como subrogante? ¿Secretario general subrogante? ¿Sí? Así es. Yo trabajo en la Comisión Nacional de Energía hace ya varios años y desde marzo de este año estoy de subrogante. Soy normalmente el jefe del Departamento de Combustible. ¿Y eso es porque no ha sido nombrado el titular? Eso imagino que es alta dirección. Exactamente, alta dirección pública y está en proceso en este momento el concurso para nombrar el titular. Ya está en curso el concurso, valga la redundancia. Tal cual. ¿Y usted es funcionario de carrera de la comisión? Sí, yo soy funcionario de carrera, 25 años aproximadamente trabajando acá. Ya, hartos años. Damos la bienvenida también al diputado Tapia, que se nos integra presencialmente. Buenos días.
Buenos días, Presidenta. Buenos días. Buenos Estoy días, presente en diputado el Durán. Zoom. Ahí estamos coordinando la presentación favor. para que todos la puedan ver. Hay que dar unos minutos para que se nos active. Les pedimos a los diputados, ¿verdad?, que preparen las preguntas que quieran hacer. Estamos en presencia del secretario ejecutivo, subrogante de la Comisión Nacional de Energía, señor Marco Antonio Mancilla Ayancán, y él es, obviamente está como subrogante, es un funcionario de carrera de la Comisión Nacional, tiene ya más de 20 años, 25 años, dijo, si no me equivoco, 20 años, más de 20 años en el servicio. 25, dijo, 25, gracias. Ahora ya apareció en la pantalla, ¿lo logran ver? ¿Sí? Los que están por vía telemática, ¿logran ver la presentación? Sí, Ya, muy bien. Entonces podemos comenzar, señor Mancilla. Ya, perfecto. Muchas gracias, señora presidenta. Tal como usted mencionó, yo represento estoy a cargo de la Comisión Nacional de Energía en forma subrogante desde marzo de este año, mientras se nombra al titular. Y le agradezco darnos la oportunidad de aportar a la temática de esta comisión investigadora en el ámbito de las facultades que este organismo, Comisión Nacional de Energía, tiene de acuerdo a la ley, ¿ya? Y voy a hacer una presentación primero de contexto para entender el funcionamiento del mercado del gas concesionado de distribución y luego ir a los procesos que realiza esta comisión de acuerdo a la ley de servicio de gas para finalmente terminar más en detalle en lo que yo creo que les interesa, que es el tema de un contrato con una empresa relacionada que está actualmente operativo. Em, a ver, el mercado de gas de distribución concesionado actualmente en Chile hay 6 empresas, ¿ya? Eh, la más grande es la empresa Metrogas, que opera principalmente en la región metropolitana, pero también tiene operaciones en otras regiones. Y de las 6 empresas, solo una, la empresa de la región de Magallanes, que es Gasco Magallanes, es objeto de tarificación, tiene las tarifas fijadas por ley. Las otras 5 están afectas a un chequeo de rentabilidad de tal forma que no sobrepasen un límite que también está establecido en la ley. Este es el detalle más cuantitativo de cada una de las empresas que están afectas a chequeo de rentabilidad, que son estas 5: Metrogas, Gasvalpo, Gastur, Intergas y Lipigas. Como pueden ver, todas tienen operaciones en distintas zonas de concesión, entendiendo por zona de concesión una región administrativa, y cada una tiene el foco en la región donde comenzó sus operaciones, donde tiene la mayor cantidad de clientes. Hay una diferencia importante en tamaño entre la empresa mayor, que es Metrogas, y las demás empresas, digamos, regionales. En total hay más de 1 millón de clientes en la práctica. Son 864.000 clientes formales porque son el número de medidores, pero en varios casos hay algún medidor que abastece algún edificio, por ejemplo, y solamente es un medidor único, lo cual implica que finalmente hay más clientes más usuarios que medidores. Y estamos hablando de un mercado que surte con este energético aproximadamente un 25% de la población del país, ¿ya? Vamos a la ley de servicio de gas. La ley vigente fue modificada por última vez en el año 2017, ¿ya? Mediante la ley 20.999. Y yo voy a dar unas 3 slides para dar el contexto en cómo ocurrió esa reforma. Y esto lo trajimos más que nada de la misma historia de la ley, que está en la página web del Congreso. Eh, la ley de servicios de gas era una ley bastante antigua, del año 31, y cuya última modificación relevante hasta el año 2017 había sido en el año 89, es decir, más de 20 años atrás a esa fecha. Y había sido modificada porque en esa época, en los años 90, se veía que iba a llegar el gas natural argentino. Sin embargo, la ley contenía disposiciones claramente obsoletas e imprecisas, ¿ya? Y lo que es más complicado, contenía lagunas que impedían su aplicación. Porque si bien la ley
en lo formal establecía un chequeo de rentabilidad a las empresas de distribuidoras de gas y un esquema de tarificación para la empresa de Magallanes, todo el contenido metodológico y procedimental de aquellos procesos no estaba en la ley, por diversas razones que a esta altura ya no es el caso de traer a colación, pero quedó en el vacío. Y esas lagunas en la práctica impedían que esta ley tuviera aplicación real, ¿ya? Y esto se ve fundamentalmente además porque en la década pasada, este organismo donde yo trabajo, en su rol de monitoreo de mercado, comenzó a realizar análisis de rentabilidad de las empresas distribuidoras de gas, dado que era lo que conceptualmente estipulaba la ley de servicios de gas. Allí está los resultados que obtuvo la CNE en el año 2012, 2013, 2014 para las distintas empresas que estaban afectadas a chequeo de rentabilidad, donde se aprecia claramente que había una empresa que era la que tenía la mayor rentabilidad, pero es más aún, la ley también establecía un límite de rentabilidad, en este caso era 5 puntos por sobre la tasa de costo capital, y la tasa de costo capital tenía un piso de 6. Eso nos lleva en la práctica a un tope de rentabilidad de 11%, que es la línea roja que ustedes ven horizontal. Eh, y los análisis técnicos que realizaba esta Comisión de Energía mostraban que una empresa, la mayor de Chile, estaba sistemáticamente superando ese límite de rentabilidad, ¿ya? Ahora bien, esto finalmente generó una problemática en el sentido de que aun cuando esta empresa lo superaba, esa rentabilidad, diversas presentaciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de la época, pidiendo la tarificación de esta empresa, no tuvieron éxito, dado que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resolvió que como habían vacíos legales, no le era posible verificar que se cumplieran los requisitos de la ley, y por tanto no estaba en posibilidad de solicitar al Ministerio de Energía que hubiera fijación tarifaria para el caso particular que les estoy mostrando, ¿ya? En la práctica esto significó que los consumidores quedaron doblemente desprotegidos porque las empresas finalmente no iban a ser objeto de la regulación tarifaria, que es la amenaza que existe en este mercado cuando hay poder de mercado y se usa en forma abusiva aquello. Eh, Esa amenaza no era real, dado que no se podía finalmente calificar, a pesar de que se superase la rentabilidad. Y además, este exceso de rentabilidad no podía ser devuelto a los usuarios. Por lo tanto, el trabajo que había hecho esta comisión desde el punto de vista técnico, en el sentido de monitorear el mercado y chequear la rentabilidad, perfectamente lo podía seguir haciendo, pero no iba a tener ningún efecto concreto ni consecuencias sobre las empresas. Y eso fue lo que yo diría la principal razón por lo cual las autoridades políticas de la época decidieron impulsar un cambio legislativo que fue finalmente aprobado y ratificado por el Congreso, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. Eh, Se llenaron estos vacíos regulatorios con metodología y procedimientos aplicables tanto a los procesos de tarificación, como de chequeo de rentabilidad, como de cálculo de tasa de costo capital. Se estableció un mecanismo de solución de controversias en estos procesos regulatorios, que es el estándar también en otros mercados regulados, como el mercado eléctrico, en que iban a ser resueltas, si habían controversias, por el panel de expertos. Y además se amplió algún tipo de regulación al mercado de gas de red no concesionada, que es principalmente gas licuado de petróleo en edificios y condominios, que también tenía muy poca regulación. Finalmente, esto es lo que desde el año 2017 debe aplicar la Comisión Nacional de Energía, estos cambios regulatorios. Y lo que justamente voy a hacer ahora yo es explicar en qué consisten estos procesos regulatorios y en qué consiste en la esencia las disposiciones que establece la ley respecto a la regulación económica de este mercado, ¿no? A ver, la ley mantuvo, la modificación del año 2017 mantuvo el esquema de una libertad tarifaria con tope de rentabilidad para
la gran mayoría de las distribuidoras concesionadas de gas, y un esquema de tarificación para la distribución en la región de Magallanes, ¿ya? Lo que nos interesa para la temática de esta comisión es el esquema de libertad tarifaria con tope de rentabilidad. ¿Cómo se materializa esto? Por medio de chequeos anuales de rentabilidad por zona de concesión, que ahora están claramente regulados procedimental y metodológicamente en el artículo 30, 30 bis, etcétera, de la actual ley de servicio de gas, que fue modificada en el año 2017. ¿Ya? Si bien establece que hay libertad tarifaria, la ley dispone que las distribuidoras afectadas a este régimen no pueden superar un cierto límite de rentabilidad, con el fin, obviamente, de proteger a los consumidores, como les digo, de un mercado donde hay potencial conductas monopólicas. Eh, Digo potencial porque si fuera derechamente monopólico, esto es una discusión más técnica, hay opiniones en pro y en contra. Debiese ser directamente tarificado, ¿ya? Em, el límite fue rebajado. Antes era tasa de costo capital más 5% y fue cambiado a tasa de costo capital más 3% en régimen permanente. Sin embargo, la ley estableció una transitoriedad para esa rebaja a partir del año 2016, que va bajando en medio punto porcentual, de tal forma que recién en el año 2020 esta ley entró en régimen, en términos de que el límite de rentabilidad es tasa de costo de capital más 3%. Eh, y además, considerando que habían inversiones en curso, la ley estableció en un artículo transitorio, el artículo 7T, un incentivo a la inversión en la línea de que las inversiones o instalaciones que hayan entrado en operación 15 años antes de la vigencia de la ley y hasta 10 años después, estamos hablando hasta el año 2027, tienen una tasa preferencial en la práctica de 5 puntos por sobre la tasa de costo de capital en lugar de 3, que es la regla. ¿Ya? Eso es en esencia lo que dispone la ley. Ahora bien, disculpe, ahí está. Para dar estabilidad al proceso regulatorio, la ley establece que la rentabilidad se calcula como el promedio simple de las tasas de rentabilidad económica de 3 años. ¿Ya? No es, se calcula anualmente, pero para efecto de comparar con el límite legal, se toma el promedio de 3 años. Y la rentabilidad, esto es más técnico, se determina finalmente como aquella que logra igualar los ingresos con los costos. Es decir, que la empresa quede adecuadamente remunerada en todos sus costos de explotación y costos de inversión, los que para estos efectos se anualizan mediante justamente la tasa de rentabilidad que hace la vez de tasa de descuento para calcular la anualidad del stock de inversión. Y una cosa muy relevante que trasunta a todo el texto de la ley es que este chequeo de rentabilidad está basado en un criterio de eficiencia. Es decir, considera los costos de explotación e inversión de la empresa real, que son informados por las mismas empresas, pero que debe ser corregida de acuerdo a criterios de eficiencia y estándares aplicables a otras empresas de servicio público. Y esa es gran parte de la labor técnica que debe hacer este organismo, justamente ver que los costos sean los eficientes y no necesariamente van a ser los que informe cada una de las empresas. Los costos que se consideran en todos estos procesos son los costos de explotación, donde el principal es el costo del gas propiamente tal, pero también los costos de operación y mantención, en la jerga técnica le llamamos COMA, y los gastos de comercialización, que estuvo bastante en discusión en el momento que se hizo esta ley, que eran los gastos que hacían las compañías en la propiedad del cliente, en la adaptación de los artefactos y en todo eso, que también fueron incorporados mediante una modalidad ad hoc. Por otro lado están los costos de inversión, que se anualizan, como les digo, en costos anuales de inversión, y están basados en costos eficientes que se determinan cuatrienalmente con ajustes anuales en términos de si entran nuevas inversiones y nuevas instalaciones a operar, o bien algunas son retiradas, ¿ya? Y obviamente también está toda la tasa de impuestos a las autoridades, que es la tasa de primera categoría.
Todo esto finalmente está establecido en la ley como procesos regulatorios técnicos que debe llevar adelante la Comisión Nacional de Energía, y esto se hace desde el año 2017, desde cuando entró en vigencia esta ley. Y al respecto también yo quiero hacer un comentario que esta comisión, desde el año 2010, cuando por otra ley se creó el Ministerio de Energía, esta comisión pasó a tener un rol exclusivamente técnico regulatorio, ¿ya? Nosotros como organismo desde el año 2010 no tenemos poder ni facultad de decisión en términos de definición de políticas públicas y planes globales del sector, sino que simplemente nuestra labor se restringe a cumplir los mandatos legales en los distintos procesos regulatorios que las leyes sectoriales nos impongan. En este caso estamos hablando del sector gasífero, también lo hacemos para el sector eléctrico, ¿ya? La ley establece que la CNE, este organismo, debe hacer tres tipos de informes: un informe anual de chequeo de rentabilidad, un informe cuatrienal de valor nuevo reemplazo de los bienes eficientes para determinar el monto de la inversión, y un informe de tasa de costo de capital, que también es cuatrienal. Y cada uno de estos informes tiene un detalle más técnico en términos de qué cosa debe contener, todos los tipos de costos, ¿no es cierto? En el caso de la inversión se determina una base de activos, pero se le aplica también una fórmula de indexación para poder aplicarlo durante todo el cuatrienio, se le determina su vida útil, hay indicadores de eficiencia. En el caso de la tasa de costo de capital, los informes deben contener la tasa libre de riesgo, el riesgo por riesgo y un factor individual que lo vamos a ver más en detalle, ¿ya? Entonces, esto es de esencia, este es el rol de la CNE: hacer estos tres tipos de informes, ya sea anual o cuatrinalmente, y este organismo lo viene haciendo desde el año 2017. Aquí hay un esquema de cómo se hace, por ejemplo, el informe técnico cuatrinal que determina las inversiones eficientes de las empresas. Y todo esto lo que está acá estamos poniendo en forma gráfica lo mismo que dice la Ley de Servicios de Gas, modificada en el año 2017. Las empresas deben entregar información hasta el 31 de marzo del año que corresponda. Todas las instalaciones son georreferenciadas. Las empresas también informan cuáles consideran ellos que es el valor de sus instalaciones, de sus activos, una proyección de demanda, y sobre la base de eso, la Comisión de Energía tiene un determinado plazo, hasta el 31 de julio, para elaborar un informe preliminar, donde determine finalmente cuáles son, para efectos regulatorios, los activos y el valor de estos activos, con su fórmula de indexación, su vida útil y otros parámetros que establezca la ley. Y esto, desde el 31 de julio, pasa todo un proceso que es contestable justamente por las empresas, que fue establecido en la ley. Esto es que las empresas pueden observar, que luego se hace un informe definitivo. Si las empresas en particular no están de acuerdo en algunas cosas, pueden presentar su discrepancia al panel de expertos, y luego en una audiencia pública el panel hace su dictamen para que finalmente sea incorporado en el acto administrativo final que fije la base de activos de las empresas. Esto, desde el año 2017, ya la Comisión Nacional de Energía ha realizado dos veces este proceso. Hay dos informes cuatrinales para cada una de las 5 empresas distribuidoras, donde se determinan los bienes para cada zona de concesión de aquella. Similarmente, el proceso de tasa de costo capital también es cuatrienal, tiene los mismos plazos del informe anterior, y la ley establece que hay que considerar una tasa libre de riesgo, un premio por riesgo de mercado y un riesgo sistemático, usualmente basado en un modelo de valoración de activos de capital, que es un estándar en el mundo de las finanzas. Y además, y a diferencia de otros sectores regulados, como la electricidad, la sanitaria o telecomunicaciones, para el caso del gas, la ley establece que se debe calcular un factor individual por zona de concesión que se suma a la tasa de costo capital de la industria para cada empresa y zona de concesión en particular, y un factor que puede ir entre 0 y 1 punto porcentual, dependiendo de ciertos parámetros que estaban en su momento, que ahora están establecidos en un reglamento.
De esta forma, al final de año, después de todo el proceso de observaciones y por panel de expertos, queda determinada cuál va a ser la tasa de costo capital aplicable a esta empresa, que es muy relevante porque de hecho es la que, por sobre la cual se va a determinar un cierto spread que le va a permitir a las empresas desarrollar su negocio. Y esto es lo que nosotros hacemos anualmente. Todos los años la ley establece que la CNE debe hacer un chequeo de rentabilidad y nuevamente es un proceso muy similar. Las empresas informan sus costos e ingresos en marzo y luego la CNE emite su informe preliminar, que como les digo, les decía antes, está basado en costos eficientes, por lo tanto no tiene por qué reconocer exactamente el mismo costo de la compañía, y esto pasa por un proceso de observaciones y discrepancias, donde usualmente la disputa más técnica es cuál es el costo real o cuál es el costo eficiente, el que dijo el regulador o el que dice la empresa. Esa es normalmente la lógica de toda esta discusión que se hace anualmente, hasta que finalmente se realiza el informe final antes de que termine el año calendario. Y obviamente desde el año 2017 ya la CNE ha realizado 5 informes de rentabilidad y estamos en estos momentos desarrollando justamente el informe aplicable del año 2021. Estamos en el proceso de informe técnico preliminar y estamos a la espera de la observación de las compañías respecto de ese informe. Vamos ahora más al detalle de cómo se hace esto. En el caso de los costos de explotación, que es lo relevante para efecto de la materia de esta comisión, eh, tenemos el costo del gas, que es el más importante, luego están los costos de operación y luego los gastos de comercialización. El costo del gas no necesariamente es el hidrocarburo, también puede ser algo como regasificación y transporte, es decir, otros costos necesarios para llevar el gas hasta la red de distribución. Y la regla general de la ley, y lo vamos a ver en las siguientes slides con más detalle, es que el costo del gas que considere el regulador, la CNE, sea lo efectivamente pagado por las compañías de acuerdo a sus contratos, ¿ya? Eso es como regla general. En los costos de operación y mantención, que son los necesarios para que la empresa funcione anualmente, la ley establece que deben ser solamente los pertinentes, necesarios y eficientes, ¿ya? Y por lo tanto, nuestra labor como organismo técnico consiste justamente en determinar esos valores. Los gastos de comercialización, que son los necesarios para captar y conectar nuevos clientes, como les decía, adaptación a las redes, la conexión entre el medidor y los artefactos, etcétera, que no es precisamente no está dentro de los activos de las compañías, porque son propiedad de los clientes. La ley establece que puede ser determinado también sumarse a la base de costos de explotación mediante una anualización de una vida útil hasta una anualización hasta 10 años, pero sí debe ser considerado solamente los gastos eficientes, o sea, tampoco son todos los gastos que informen la compañía, ¿verdad? Y vamos al más relevante de todo, que el más relevante me refiero en términos de monto. El costo del gas, ¿ya? ¿Cómo se considera el costo del gas en estos procesos anuales que debe llevar adelante la CNE? La ley establece que para el chequeo de rentabilidad, para efecto del costo del gas, se debe verificar, o lo dice contextualmente, que corresponde a una verificación de la gestión de compra de este gas, y dependiendo del tipo de régimen. Aquí vamos a ver primero el régimen permanente de la ley, y luego en la siguiente slide el régimen transitorio, ¿ya? En el régimen permanente, que está establecido en artículos 33 quinquis y 33 sexis de la ley, diferencia si el gas es adquirido por las compañías a un proveedor no relacionado o a uno relacionado, ¿ya? Y la ley establece expresamente que cuando es adquirido a un proveedor no relacionado, no hay ninguna condición previa legal, sino que se presume que la gestión de compra es eficiente, porque debiesen tener las distribuidoras incentivos naturales a buscar los mejores precios, y por lo tanto la ley ratifica que para efectos del chequeo de rentabilidad, el costo del gas corresponderá a la fórmula de precio del mismo contrato que tenga la distribuidora, del contrato original que ésta tenga, ¿ya? En cambio, si el
si el gas ha sido comprado a una empresa relacionada, la ley justamente se pone en el escenario que esto, y esto es el estándar técnico también en servicios públicos, eh, puede conllevar precios de transferencia que no sean los eficientes, que no sean los de mercado. Entonces, en el régimen permanente, establece que solamente los va a considerar como eficientes los precios que acuerde con un proveedor relacionado, si es que como condición previa ese acuerdo, ese contrato, es producto de una licitación pública internacional, ¿ya? De alguna forma, la ley presume que una licitación pública internacional, es más, incluso que es supervisada por el regulador, por la CNE, debiese ser la base para obtener precios eficientes. Y si así fue, entonces se le reconoce nuevamente que la gestión de compras fue eficiente y se le reconoce el precio, el costo del gas como el precio, la fórmula de precio que tenga el contrato original de la compañía. En cambio, si alguna compañía presenta al regulador, a la Comisión de Energía, un contrato con una empresa relacionada, pero que no fue fruto o producto de una licitación pública internacional, la ley establece taxativamente que eso, no, perdón, presume que eso no es eficiente y taxativamente dice que no se debe considerar el contrato, sino que hay que considerar el menor precio de los demás contratos que existan en cada año del chequeo de rentabilidad, ¿no? Es una especie como de, entre comillas, castigo por no haber seguido la regla básica que era hacer una licitación, ¿no? Ese es el régimen que comenzó a regir, perdón, desde el año 2017. Gran parte, la mayoría de las empresas, prácticamente todas, tienen contratos con empresas no relacionadas. Ha habido un caso puntual de una empresa con un contrato muy pequeñito que ha tenido con empresas relacionadas, donde se le ha aplicado justamente la última línea de esta slide. Y por lo tanto esto ha funcionado relativamente bien al estar aplicando la regulación. Ahora bien, como la ley comenzó a regir en el año 2017, siempre las leyes que regulan económicamente un sector deben hacerse cargo de lo que de lo que existía antes de que entre en vigencia la ley, porque la ley no puede tener efecto retroactivo. Em, Y esta ley, la ley 20.999, obviamente se hizo cargo de toda la realidad existente al año 2017, al año 2016, perdón, sí, no, perdón, a febrero del 2017, estableciendo cerca de 20, creo que son 18 disposiciones transitorias que regulan distintos aspectos del mercado eh, para ver cuál era la realidad antes y hacerla y empalmarla bien con la realidad, con la regulación que iba a operar desde 2017. Y en particular, en el caso del costo del gas, el artículo 12 transitorio, la ley intenta hacerse cargo de que pudieran existir contratos con empresas relacionadas previos a la vigencia de la ley. Y en ese caso, obviamente, las reglas que yo les mostré antes no iban a aplicar porque ya habían sido suscritos esos contratos. Eh, Y en ese sentido, si existieran esos contratos, evidentemente la ley consideró que había que hacer alguna regulación especial, transitoria, para hacerse cargo de ello, siguiendo la misma lógica de verificar que la gestión de compras fuese eficiente. Y en ese sentido, el artículo 12 transitorio estableció que si la compra que había sido acordada con anterioridad a la ley era con un proveedor relacionado, y si es que este proveedor tenía acceso a instalaciones de importación, ¿ya? Y cumplía con una determinada metodología que está en el mismo artículo, entonces la- se presume que la gestión de compras fue eficiente y para efecto del chequeo de rentabilidad que iba a tener que hacerse desde el año 2017 en adelante, se iba a considerar la fórmula de precio del contrato original. En cambio, si ese contrato con relacionado estaba hecho, había acceso a instalación e importación, pero no cumplía con la metodología del 2CT, la ley define que eso no es eficiente y por lo tanto no se le reconoce el precio del contrato, sino que el precio promedio de los demás contratos.
que estén en cada año del chequeo de rentabilidad. Es decir, lo sujeta a un riesgo futuro de que yo no le voy a considerar tu precio, sino que vamos a ir viendo el precio del mercado año por año, ¿ya? Em, y si es que el contrato con relacionada, más encima, además, no había sido hecho sin tener acceso a instalaciones de importación, o sea, era un mercado dentro del mercado secundario del país, la ley también presume que eso no es suficiente, y en ese caso incluso considera que el precio el costo del gas para efectos de chequeo de rentabilidad debe ser el menor precio de los contratos existentes. La lógica de todo esto es, nuevamente, es buscar un costo eficiente, un benchmark de costo eficiente, y leyendo la ley, que nosotros la tenemos que aplicar todos los años, entendemos que la lógica era costo eficiente será como precio de mercado, ¿ya? La metodología particular del artículo 12P, esta es un extracto del mismo artículo, es la siguiente. En primer lugar, la distribuidora o la relacionada debe contar con acceso a instalaciones que permitan importar gas. O sea, en el fondo tendría que tener acceso a un mercado internacional. Eh, y luego, verificado aquello, vemos si la gestión de compra del contrato fue económicamente eficiente de acuerdo a las condiciones de mercado. ¿Qué es lo que es la condición de mercado? Se compara el precio promedio proyectado del contrato con relacionada con el precio promedio proyectado de todos los demás contratos existentes al momento de que la distribuidora haya suscrito este contrato, ¿ya? Y el precio promedio proyectado se determina ponderando por volumen los precios mensuales de todos estos contratos para los siguientes 48 meses, ¿ya? Esto es relevante porque los contratos no tienen un número único de precios, tienen un precio base y una fórmula de indexación que va a ir surtiendo efecto en el futuro, usualmente indexado a indicadores internacionales como el precio del Brent, del Henry Hub, que es el mercado norteamericano del gas natural, el precio del IPC norteamericano, o puede ser incluso IPC nacional. Todos esos ponderados, esos indexadores son desconocidos, o sea, no se sabe su valor en el momento que el contrato y quedan dentro de la fórmula. Este precio promedio proyectado que establece la ley, que debe calcular la CNE, tiene que considerar toda esa proyección. Y de hecho, para hacerlo en su momento, este organismo tuvo que acudir al mercado de futuro del NYMEX de Nueva York y comprar la base de datos de todas las transacciones futuras del Brent y de Henry Hub que estaban en el contrato de Metrogas. Y la condición final es que si el precio promedio proyectado de esta forma de la empresa no supera en más de 5% el precio promedio proyectado de los demás contratos, o sea, digamos el precio promedio proyectado del mercado, se verifica que la gestión de compra es eficiente, y en ese caso, si eso se cumple, el costo de gas corresponderá a lo efectivamente pagado de acuerdo al contrato, y así se mantendrá en lo sucesivo durante los chequeos de rentabilidad que haga la CNE hasta que este contrato expire, ¿ya? Todo este proceso tuvo que ser realizado obviamente por la Comisión Nacional de Energía, así lo estableció la ley, y esto fue para el primer chequeo de rentabilidad en el año 2017, en agosto del 2017, mediante resolución exenta CNE 441, se hizo todo este proceso técnico y se verificó que en este caso particular ese contrato, que era el único que había sido declarado como con relacionada, cumplía con lo establecido en la ley, en su particular, en su artículo transitorio, ¿ya? Eso es lo que la CNE ha hecho y hace respecto del mercado del gas todos los años, ¿ya? Cumplir con las disposiciones legales que la mandatan a llevar adelante estos procesos. Y aquí quiero hacer un adicional nomás final. Entiendo que hay un proyecto de ley eh, que iniciativa el Ejecutivo, pero que también reúne mociones parlamentarias diversas, donde se propone incorporar el cálculo de la rentabilidad del grupo económicamente integrado a los casos en que haya contratos correlacionados para evitar la extracción lateral de renta a la luz de un informe de la Fiscalía Nacional Económica, que le llamamos propuesta número 1, y luego hay otra propuesta que es rebajar el límite de rentabilidad para activos con más de 20 años, eliminando el spread de 3% que tienen actualmente.
Entendemos que este proyecto, sobre todo en la propuesta número 1, viene a perfeccionar esta regulación que yo le acabo de mostrar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ha ocurrido esto en la práctica. Estos son números reales que calcula la CNE. En azul, la primera columna en azul, donde dice rentabilidad anual, es la rentabilidad que en todos estos procesos que yo les mencioné ha calculado la Comisión año a año. En el caso estamos hablando de Metrogas, en la región metropolitana, eh, o entre 8,59 y 8,40 ha variado la rentabilidad. El límite podríamos decir que está del orden del 9%. Es más o menos porque hay ciertas presiones técnicas ahí. Por lo tanto, esta compañía en particular, y también las demás compañías, ninguna ha superado el límite de rentabilidad que establece la ley. Eh, Sin embargo, si es que uno incorpora la propuesta 1 de ese proyecto de ley, es decir, calcula la rentabilidad de forma integrada con su relacionada, el resultado que hubiese dado, esto es una simulación, con los datos que actualmente disponemos, hubiese sido la columna que está en rojo. Es decir, las rentabilidades, por ejemplo, en el año 2020, en vez de ser 8,4, hubiera sido 10,09. O sea, es evidente que al hacerlo de forma integrada, la empresa en particular hubiera obtenido una rentabilidad superior, incluso superando al límite legal. Y entendemos que esa es la razón que hay detrás de este tipo de iniciativas de perfeccionamiento de la regulación. En la última columna está cuánto es los ingresos adicionales, o cuánto debe haber rebajado sus ingresos en la compañía si que hubiera estado vigente este proyecto de ley desde el año 2016, para efectos de tener la misma rentabilidad que tuvo la primera columna. Y estamos hablando de ingresos o ingresos superiores a lo que hubiese correspondido de acuerdo al proyecto de ley, entre 5 y un 8%, ¿ya? Una buena cantidad de dinero que, si este proyecto de ley avanza, va ahora a quedar ahora no en manos de la distribuidora, sino que en manos de los consumidores. Eh, Similarmente, esto no lo voy a detallar, esta es la propuesta 2 del proyecto de ley, pero que no viene mucho al caso a la materia de investigación de esta comisión, pero también tiene un efecto en el caso de la distribuidora de la región metropolitana, en elevarle la rentabilidad y por lo tanto entregar mayores incentivos a que los ingresos, los precios sean más bajos de tal forma de mantenerse dentro de los rangos legales. Y ese es el efecto agregado de ambas propuestas. Bien, espero con eso haber podido transmitirle a ustedes cuál es el trabajo que realiza la Comisión de Energía de acuerdo a lo que nos mandató la ley del año 2017. Y estoy totalmente disponible a responder sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manciña. Tenemos aquí algunas preguntas que quieren formular. No sé, ¿alguien quiere la palabra primero? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Yo tengo dos preguntas. ¿Cómo se determina quién es el proveedor relacionado? ¿Cómo determino si el proveedor está relacionado o no en este caso, con la empresa de gas? Ok. Cuando comenzó este proceso en el 2017, lo que se les solicitó formalmente a todas las compañías que iban a ser sujetas a esta regulación era que entregasen una declaración jurada respecto de que si sus contratos son o no con proveedores relacionados. Este es el primer punto. Entonces, con eso primero uno tiene, cada empresa entregó eso y en particular la empresa Metrogas entregó una declaración jurada donde decía que tenía contrato tanto de gas con AGESA como de transporte de gas con el gasoducto Gas Andes, que también es relacionado con ella. Esa es la primera fuente de información. Y luego, obviamente, con esa fuente de información, lo que hace la CNE es verificar que efectivamente estas empresas sean relacionadas. Y para eso hay información de la Comisión para el Mercado Financiero y otras fuentes que nos determinan si hay alguna relación en el grupo empresarial.
O sea, ahí, por ejemplo, yo en esa declaración jurada indico mi proveedor es AGESA o es Gas Andes y ¿sí? declaro inmediatamente si está relacionado conmigo o Así no. es, tal cual. eh, ya, y si yo digo que no son relacionados conmigo, ¿no se hace esta verificación entonces No, de... sí, se hace igual, porque Ah, ya, uno es lo que la empresa declara y otro es la labor técnica de la CNE de verificar aquello. Y la ya, CNE verifica todos estos contratos y las empresas que están involucradas buscando información de otras fuentes, principalmente la Comisión para el Mercado Financiero y otras más, incluso las mismas memorias y estados sí. financieros de las propias compañías dan muestra de eso, porque no puede eso no se puede esconder la realidad, esos son datos fidedignos. Ya. Luego, respecto de, hay varias cosas técnicas respecto de la forma de regular los costos, pero me voy a ir a lo de la rentabilidad integrada. En los últimos Así, comparativos que usted hizo, en las ya, últimas tablas, usted mostraba la diferencia, creo que en el último, precisamente, de la rentabilidad que se obtenía y luego de la rentabilidad integrada. ¿A qué sí. podemos llamar a rentabilidad integrada? Es la rentabilidad que tendría la distribuidora si es que la actividad que realiza la provisionadora, en este caso AGESA, para hacerlo bien concreto, no se considera como una actividad separada de la actividad regulada, sino que se considera también como parte de la actividad regulada, ¿ya? Porque Ya. lo que ocurre actualmente es que por esta vía de tener un contrato con una relacionada, eventualmente hay ciertos ingresos y rentas que no entran al proceso de chequeo de rentabilidad, tal como yo lo mostré, las rentabilidades daban del orden de razonable, o sea, bajo el límite Mm. legal, pero si es que uno considera que ese contrato con relacionada lo integramos al mismo chequeo de rentabilidad, lo hacemos como parte del mismo grupo empresarial y le chequeamos la rentabilidad conjunta, esa rentabilidad sale mayor, porque todas las rentas e ingresos que recibe la relacionada también son parte, entran al proceso de chequeo de rentabilidad y también debe estar en el fondo bajo el límite legal. ¿Podemos volver a la última lámina de Claro, su presentación? un momento. Mm, Tú, dame un segundito, déjame que hacer la pregunta en base a la Ahí última línea. está. ¿La Ya, ves? sí, 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 perfectamente. Entonces, en la última línea nos vamos a la rentabilidad, no, ahí se pasó, nos Ahí. vamos a la rentabilidad anual 2020 para Mm, los efectos de esta fiscalización, ¿cierto? De mm. la Fiscalía Nacional Económica se consideraron, ¿de qué año se consideró la rentabilidad? ¿O de todo el Eh, periodo? De todo el periodo, de todo Ya. el periodo. Entonces consideremos el 2017 que entra en vigencia la Mm, ley, ¿cierto? Al 2020. Significa, por ejemplo, que en el 2020 la rentabilidad que obtuvo, en este caso, eh, Metrogas, mm. si se hubiese considerado como una sola empresa con AGESA, ¿Sí? habría sido de un 8,4 en lugar del 10,09. Al revés, Al revés, al revés. habría sido de 10,09, perdón, en lugar del Exacto, 8,40. tal Eso cual. significa que un punto 60 más o menos, es lo que la rentabilidad que en el fondo se obtuvo del sobreprecio del gas. De alguna forma podría interpretarlo así. ¿Y cómo yo puedo calcular esto en pesos, digamos? Me A voy a la ver, cifra, sí, ¿sí? la última columna que ¿Sí? establece cuánto cuánto menores debiesen haber sido, si que usted hubiera estado vigente este ¿Sí? proyecto de ley o el cálculo como integrado, ¿Ya? cuántos menores debiesen haber sido los ingresos de la compañía en esa zona de concesión para tener la misma rentabilidad que tuvo en la primera columna. O sea, en el Sí, fondo, saquemos el efecto de AGESA y incorporémoslo como una como presión, un todo. como un todo, incorporémoslo dentro de la presión regulatoria. Los ingresos debiesen haber sido entre 5 y 8% menores. ¿Qué significa Ya. eso? Si lo que en términos simples, que el precio promedio que la empresa debiese haber cobrado a sus clientes, el precio promedio, debiese haber sido entre 5 y 8% más bajo. Ya, ¿Ya? ya, perfecto. Ahora, ahí te quiero hacer una salvedad, que el precio promedio las empresas tienen distintos tipos de clientes
industriales, comerciales y residenciales, por hacerlo simple, Ujú, y los precios que cobran a cada mercado son diversos y la posibilidad de variar los precios también son diversas. Usualmente los mercados industriales, los clientes industriales son mucho más sensibles al precio porque tienen alternativas y entonces las empresas de gas les cuesta más modificar allí los precios porque podrían más fácilmente perder el cliente. En general, en el mercado residencial hay más posibilidad para una compañía de mover los precios. Entonces, si bien los precios promedios debiesen haber sido entre 5 y 8% más bajos, probablemente si eso uno lo ve por segmento, va a tener ujú. que, una buena parte de eso va a impactar, hubiese impactado el mercado residencial. Es decir, el mercado residencial debe haber tenido precios más bajos e incluso más bajos que eso, más bajos que 5 y 8%, probablemente 10, Claro, 12, 7. Habría que ver las cifras concretas. perfecto, lo En entendí términos de claro. ¿Sí? dinero, ¿Sí? nuestra estimación indica que eso estamos hablando de, en el acumulado de todos estos años, son más de 200 millones de dólares. ¿Cuánto? Más de 200 millones de dólares. Ya. Ya. Y la última, perdona Mercedes, la última. ¿Podemos volver más atrás, por favor, en las láminas? Más, por favor. Eh, la siguiente, la siguiente. Más atrás, por favor. Otra más. No, más atrás. Donde están todos los elementos para considerar la rentabilidad, donde salían los costos, eh, costo, claro, claro, donde usted puso, claro, Esa. ese. Ya. Para efectos de determinar cada uno de los componentes antes de llegar a la rentabilidad, ¿cierto? Hablamos, en este caso, teníamos una operación, ¿cierto? Los ingresos de explotación, los costos de explotación, los costos anuales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos componentes, ¿los proporciona la misma empresa de gas o esos componentes los verifica o los analiza o los llega a esos términos la Comisión Nacional Económica? En el Ok. fondo mi pregunta es si yo puedo modificar, disfrazar eso, aparecer con un costo de explotación mayor, si son datos que yo proveo, ¿puedo manipular esos factores para determinar los cálculos? Esa es mi Ok. pregunta. Ya, la respuesta es bien directa. Los costos de inversión y de explotación, dice la ley, que son determinados por la Comisión Nacional de Energía. Ya. Es decir, somos nosotros como regulador los que definimos cuántos son esos costos. ¿Ya? Eh, pero previamente, las empresas tienen la obligación de ellos informarnos los costos que tengan, ¿ya? Que también está establecido en la ley. Y sobre la base de lo que ellos informan, los costos reales, el regulador, la Comisión de Energía, verifica que esos costos sean eficientes y si considera que no son eficientes, los corrige, los cambia. Eso es lo que ocurre todos los años y también cuatrinalmente. Y efectivamente no siempre son los costos que informan las empresas. Varias veces nosotros consideramos que el costo eficiente es más bajo y lo cambiamos. Ahora bien, para la ley establece, y esto es un estándar, que ese proceso, que es relativamente técnico, tiene que tener alguien que dirima cuando hay una controversia, porque la empresa Eso. puede pensar que su costo es 10 y la CNE puede Ujú. considerar que el costo es 8, Eso. y no sería tampoco justo para la compañía que simplemente valga la palabra del regulador. Entonces, el panel de expertos finalmente termina zanjando estas controversias y decidiendo si tiene razón la compañía o tiene razón la CNE. Y ¿Y así ha cuándo, sido durante 5 años. y cuándo los costos son eficientes? Un buen benchmark de costo eficiente, por ejemplo, son costos de mercado. Es Ya. decir, si una empresa informa un costo de 10, pero las mismas otras distribuidoras informan costo de 8, 9, 7, 8, uno diría, mire, el promedio de las demás distribuidoras es 8, entonces su costo en realidad está fuera de mercado. También puede ser el costo análogo que haya en otros servicios públicos, en el servicio sanitario, por ejemplo, hay bastantes costos que son muy similares al costo del gas porque son cañerías enterradas. Ujú. Y así, uno puede tener diversas fuentes de información para buscar cuál es el costo
que uno esperaría de mercado o eficiente. Perfecto, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Diputada Bulnes, ¿tiene la palabra? Entonces, mire, tenemos claro por su exposición que hasta 2017 no había manera de controlar la rentabilidad máxima por problemas de vacíos legales. Exacto. ¿Cuándo se organiza? ¿De qué fecha son los contratos de Metrogas con la empresa relacionada que van a estar regulados por el régimen transitorio o provisional, digamos, del artículo 12 transitorio? ¿De qué fecha son esos contratos? Ok, déjeme ver, lo estoy buscando acá. Del 20 de julio del 2016. Y esa fecha, del 20 de julio de 2016, y a esa fecha se había iniciado ya la tramitación de la ley 20.999. Entiendo que sí, porque la ley fue aprobada en febrero del 2017. Si no me equivoco, había iniciado la tramitación creo que en el 2015, me parece. La verdad es que ahí desconozco la parte ya del proceso de tramitación propiamente tal. O sea, podemos presumir que estos contratos se realizaron en previsión de que de la entrada en vigencia a la ley que se estaba tramitando en el Congreso. La verdad es que ahí no sé, no Sí, claro. podría decir, claro, o sea, Es una conclusión. Exacto, nosotros como CNE simplemente cuando la ley entró en vigencia en el 2017, recibimos contratos y analizamos contratos. ¿Cuál fue la razón? Hacer un juicio respecto de la conducta no es parte de lo que nosotros nos compete en realidad. Naturalmente. Y con anterioridad a este contrato de 2016, ¿a qué empresa compraba Metrogas el gas que distribuía? Ok, sí, eso es interesante. Con anterioridad, el contrato estaba suscrito por Metrogas con una compañía transnacional que era BG, British Gas, que posteriormente fue traspasado a Shell. Era un ¿Cómo se contrato con escribe una eso? transnacional. ¿Cómo se escribe el nombre de esa? BG son las iniciales de British Gas. Ya, compañía perfecto. británica, pero que posteriormente fueron cedidos esos contratos a Shell, siendo Shell de hecho el proveedor actual, ya no de Metrogas, sino que de Agesa, porque lo que se hizo fue traspasar los contratos que tenía Metrogas con su proveedor original, traspasárselo a una sociedad distinta que se llama Agesa, que es relacionada, y luego suscribir entre Metrogas y Agesa un contrato nuevo para efectos de los chequeos de rentabilidad. Esos son datos reales. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? El diputado Tapia tiene otra consulta. Señor Mancilla, gusto de saludarle. A ver, usted dentro de su posición establece de que usted va a hacer un chequeo de rentabilidad una vez al año. Así es. En estos años, ¿ustedes se percataron de lo que estaba sucediendo, esta relación de estas dos empresas? En el sentido de, a ver, lo que uno hace es tomar los contratos, como te digo, acá. Los contratos que están validados, que corresponden de acuerdo a la regulación y calcular la rentabilidad, que es lo que está puesto acá, ¿ya? Evidentemente uno cuando hace estos cálculos también tiene conocimiento que el contrato es correlacionado, y como le vuelvo a decir, como le dije al comienzo, no es parte de nuestra labor hacer un juicio respecto de eso, porque la ley nos mandata hacer tal cual lo que nos mandata hacer, no nos mandata hacer otras cosas. Ya, Pero disculpe, sí, era evidente que había un contrato correlacionado, que por allí habían ingresos que tenía además el grupo empresarial. Mire, y como esta es una comisión investigadora, ¿a quién le debió corresponder haber hecho o darse cuenta de que aquí había una situación anormal e irregular? Porque la verdad es que de todos los invitados que hemos tenido hasta acá,
nadie asume ninguna responsabilidad de fiscalización. Y vuelvo a insistir, nosotros estamos en una comisión investigadora y queremos llegar con más detalle al fondo de lo que realmente sucedió. Sabemos que hay una culpabilidad de la empresa, eso no cabe ninguna duda, pero también tenemos los entes del Estado que son los que tienen que fiscalizar. Yo entiendo que antes del 2017 empieza esta relación, pero antes de la ley, pero también hay un vínculo que son ellos mismos. O usted, bajo su punto de vista, ¿dónde está el problema que ha sucedido? A ver, respecto de proponer cambios a la regulación, que es algo normal, de hecho hay muchas leyes que se van sucesivamente cambiando por nuevos hechos del mercado, por perfeccionamiento, perdón, en función de equilibrar los beneficios consumidores, empresas, etcétera. Eso normalmente ocurre con los cambios legales. Yo entiendo que la iniciativa de hacer política pública, cambios legales, es del poder político, de nuestras autoridades, ¿ya? Y dicho eso, entiendo que en la administración pasada, como en la actual, esto ha sido recogido y se han presentado proyectos de ley en función de justamente lo que muestra este cuadro acá. Perfeccionar este ciclo de rentabilidad en lo que tiene que ver con el costo del gas para hacerlo que cumpla efectivamente con el espíritu de la ley, que era tener costo eficiente y proteger a los consumidores. Y eso, al menos las últimas dos administraciones con las que me ha tocado trabajar, he visto que han llevado adelante iniciativas de ese tipo. No habiendo más preguntas, vamos a liberar a don Marco Mancilla y a su coordinadora Andrea Olea, dándole las gracias, don Marco, por la claridad de su exposición, a pesar de tener muchos elementos técnicos, fue muy claro usted en indicarnos y además en analizar lo que nos va a servir mucho, que es el próximo, que es el boletín, ¿cierto?, que contiene el proyecto. Y eso también nos da claridad para poder legislar en el futuro la importancia de modificar la actual normativa. Así que le agradezco muchísimo su presencia en este día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora presidenta, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Buenos Perfecto. días. Buenos días. Colegas, quisiera proponerles, tenemos según nuestra programación, nuestro cronograma, para la próxima sesión, precisamente siguiendo esta línea lógica, ¿verdad?, al fiscal nacional económico, don Ricardo Riesco, y a continuación había pedido el diputado Tapia que concurriera conjuntamente con don Juan Pablo Montero, que era un investigador especialista en libre competencia, que había asesorado a la fiscalía en esto, pero no van a alcanzar los dos en una misma sesión. Entonces queríamos proponer primero al fiscal, luego al investigador. Luego teníamos el CERNAC, ¿cierto? Teníamos a CONADECUS, teníamos a la organización ODECU, a asociaciones de distribuidores de gas y también a Máximo Pacheco. El orden propuesto era primero al fiscal nacional económico, luego al investigador, luego al señor Pacheco y luego las organizaciones de consumidores y la asociación de distribución de gas. ¿Les parece ese orden? Presidenta, ¿cómo andamos con los tiempos hasta el término de la comisión? Porque igual tenemos que darle después un tiempo para hacer el resumen, el análisis y las conclusiones. Sí, estamos pendientes. ¿Cuántos días nos quedaría de aquí hasta que termine, considerando semana distrital? Son 90 días, por lo tanto son el 2 de noviembre. Sí, septiembre tendríamos 1, 2, 3 citaciones. Podríamos citar a todas las organizaciones de consumidores y al CERNAC en una misma sesión, acotando los tiempos de su presentación. Y nos quedan 7 sesiones. ¿Qué día de noviembre? 2 de noviembre. Yo creo que menos. Entonces, porque estamos. Disculpe. Sí. Yo pensé que habíamos pasado septiembre. No, 7 sesiones. Tienes razón, disculpe, Cristina. 1, 2, 3, 4, 5, eventualmente, si nos quedarían 2 sesiones, finalmente
si citamos a las asociaciones de consumidores junto con el CERNAC en una sola oportunidad, y a las asociaciones de gas podría ser junto con el investigador, tal vez Sí, porque ahí podríamos le damos acotar, tiempo. Le tal vez decimos, podríamos acotar a 4 sesiones las próximas entrevistas que tengamos, ¿cierto? Y eso implicaría que podemos tener 2 sesiones para analizar sobre todo el oficio que nos va a llegar de aquí, del perdón, de la Biblioteca del Congreso Nacional, nos va a llegar un informe que yo creo que va a ser bastante relevante para efectos de nuestras conclusiones y análisis. Él pide la palabra a la secretaria. Sí, intermedio, presidenta, solo informar que una vez que vence el plazo que acordó la sala y que pidieron los peticionarios, la comisión tiene un plazo de 15 días contado desde ese término para el solo efecto de poder acordar las conclusiones y proposiciones sobre la investigación. Ah, ya. Entonces tenemos ese plazo adicional que es solo para esos efectos, no es Ya. para recibir audiencia, sin perjuicio que la comisión puede acordar también una prórroga y eso Perfecto. se vota por mayoría simple en la sala. Ok. Tenemos la posibilidad de una prórroga. Gracias por la aclaración. Ya. Entonces, para la próxima sesión tendríamos al fiscal nacional económico. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Sí, Listo. Nadie se opone. Acordado. de acuerdo. Gracias, diputado Durán. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Que tengan un buen día a todos.